Adolescentes, mujeres en Guatemala son importantes y tienen derecho a ser protegidas, atendidas, escuchadas y tomadas en cuenta dentro de la sociedad, la familia, la escuela y la iglesia. Ellas aportan energía y son capaces de desarrollar habilidades y transformar sociedades. Por su condición de sexo, etnia, edad y pobreza, están en el centro de actos que lamentablemente atentan contra su integridad física y emocional. Son víctimas de maltrato, violencia y explotación en casas, tiendas, bares, cantinas, tortillerías, escuelas, iglesias, entre otros lugares. Las estadísticas, pues como ustedes sabrán, lo demuestran, que a continuación lo van a detallar las compañeras. Del 1 de enero al 1 de septiembre de 2019, el Ministerio Público de Guatemala contabilizó 3.127 denuncias por violencia sexual, 1.739 por agresión sexual, 98 por trata de personas, 6.699 por maltrato y 13 por pornografía en niñez y adolescencia, en las cuales el 90% de delitos de tipo sexual se cometen contra ellas. De enero a agosto del 2019 ya contabilizó 85.619 niñas y adolescentes embarazadas. 3.785 corresponden a niñas de 10 a 14 años. La mayoría, y en definitiva por el Código Penal, es una violación sexual. Generalmente por personas cercanas a su círculo familiar y luego obligadas a someterse a uniones forzadas con personas que les doblan o triplican su edad y condenadas incluso a la esclavitud en su corta vida. El impacto físico, psicológico y social del panorama que hemos mencionado anteriormente en las niñas y las adolescentes causa traumas complejos y hasta la muerte. Requiere una atención especializada, de seguimiento oportuno e integral que ayude a la creación de un nuevo futuro a través de su proyecto de vida y el fortalecimiento de su identidad a partir de la restitución de derechos. En este momento, el Congreso de la República de Guatemala tiene en sus manos la iniciativa 5285, que crea el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, y este tiene por objetivo velar por la atención, protección, restitución de derechos de la niñez y adolescencia en el país. Las organizaciones que trabajan por la transformación de vidas de niñas y adolescentes hacen un llamado para su pronta aprobación, la cual sin duda salvará muchas vidas de niñez y adolescencia de Guatemala. Tenemos algunas de fuente del Ministerio de Salud, el REDAP y de los AR, donde nos indican que el rango de edades evaluadas entre enero y agosto de este año en niñas y adolescentes está entre los 10 y 19 años de niñas que quedaron embarazadas. El departamento con mayor registro de embarazos a nivel nacional es Huehuetenango, con 111.387 embarazos reportados, y el segundo lugar es Alta Verapaz con 10.121. De los 16 embarazos registrados de niñas de 10 años a nivel nacional, solamente uno ha sido registrado el nacimiento en el RENAC. De los 52 embarazos registrados de niñas de 11 años a nivel nacional, solamente 13 han sido registrados. Y de los 170 embarazos registrados de niñas de 12 años a nivel nacional, 64 solamente han sido registrados. Estas cifras son alarmantes y por eso el día de hoy estamos dando esta conferencia de prensa, porque tenemos que hacer un alto, hacer un llamado de atención a las autoridades para que empecemos a revertir estas cifras. No podemos seguir permitiendo que niñas y adolescentes vean truncados sus futuros, tengan que vivir el ciclo de violencia, no solo una vez, sino que muchas veces son víctimas de la violencia varias veces.
no solo por su mismo agresor, sino que por el mismo sistema que no las protege. Si tienen alguna pregunta, por favor pueden realizar. Bueno, hay algunos otros datos que queremos también resaltar. Uno de ellos es que el total de nacimientos registrado es de 57.801 entre niñas y adolescentes madres. Estamos hablando de edades de 10 y 19 años hasta el 31 de agosto de este año. De los 12.700 embarazos registrados en niñas a nivel nacional, solamente 7.189 han registrado un nacimiento. Estos, digamos, datos lo que nos dan es el rostro de que el registro, por un lado, no se está haciendo de la manera como se pretendía inicialmente, registrarlo según la edad, sino que hay no solamente subregistro, sino registro por parte de alguien que no sea efectivamente la madre, sino en muchos casos es la abuela. Creo también interesante dar que en el contexto de lo que estamos hoy nosotros haciendo pronunciamiento a través del comunicado, es que estamos velando por el derecho de las niñas. Es posible que en este marco tengamos también que hablar, digamos, de la niñez en general, pero particularmente de las niñas por la condición de mujeres, por la condición del embarazo que se da, por las condiciones económicas a las que deben de enfrentarse toda la niñez, pero particularmente el tema de la tortura que viven las niñas al ser víctimas de violencia sexual y al tener que enfrentar todo el proceso legal, psicológico que esto implica, pero también cuando producto de la violación hay un embarazo, todo lo que implica la maternidad. Sí, bueno, en este contexto del Día Internacional de la Niña, ¿por qué es de la niña? Dirán, ¿por qué hay del niño, de la niña? ¿Por qué énfasis en la niña? Porque cuando no se menciona algo o no se habla de alguien, no existe. Entonces nosotros creemos de que se debe de mencionar que la niñez en Guatemala es importante, que a la niña se le ha dejado al margen de todas las oportunidades o de casi todas, especialmente o específicamente en la educación, que creemos nosotros que las niñas deben de asistir y permanecer en las escuelas, que deben de tener una orientación no solo de la familia, sino de las autoridades, tanto locales como nacionales, de los riesgos que corren en su comunidad o en cualquier lugar donde se moviliza. Lamentablemente las niñas no se han visualizado como un ser humano que tiene dignidad, que tiene derechos y que tiene que superarse, porque la niña, la adolescente que llega a ser mujer es el motor de una familia. Y si no se fortalece desde que es una niña, ¿qué esperamos? ¿Cómo va a funcionar esas familias? Entonces creemos nosotros que quien transmite valores, quien transmite cultura es la niña, la mayoría. No digo que el papá no, pero la niña es importante en el hogar. Y si es importante en el hogar, tiene que ser importante en la sociedad, donde tenga oportunidades de acceder cuando sea adulta a un trabajo donde pueda tener un salario digno. Pero si no se habla de la niña, no podemos esperar que esta niña, esta adolescente pueda entrar en esas pocas posibilidades que hay para poder superarse en el país. Es por eso que nosotros pedimos a las autoridades que realmente enfoquen su mirada hacia la niñez, que es donde las niñas se desenvuelven en este momento, que debe de haber una política, que deben de aprobar esta iniciativa de ley que está en el Congreso y donde debe de existir una política para donde las niñas puedan asistir a la escuela, como lo dice la Constitución Política de la República. Gratuita y obligatoria tienen que estar los niños en la escuela. Es por eso que el día de hoy estamos aquí varias organizaciones. Bueno, desde el Refugio de la Niñez queremos recalcar la importancia de la aprobación de la iniciativa 5285. Este ha sido un año terrible, este ha sido un año nefasto para la niñez. De acuerdo a los datos estadísticos, podríamos decir que el 2019 ha sido uno de los peores años para la niñez.
pareciera que los niños y las niñas en el país, pero sobre todo las niñas, vivieran permanentemente una carrera de obstáculos. Si logran superar la mortalidad materna infantil, llegan en el siguiente obstáculo, que son los problemas de desnutrición crónica y la desnutrición aguda. Si logran superar la barrera de la desnutrición crónica, están expuestos a las desapariciones. Hemos visto la gran cantidad de alertas Salva Kenneth que recurrentemente, diario, se están activando a través del sistema de la coordinadora. Anualmente desaparecen más de 5.000 niños y niñas, pero casi 4.000 de las personas desaparecidas son niñas. Eso quiere decir que la niña sigue siendo mucho más vulnerable. Si nos referimos a otro tipo de temas como la trata de personas, evidentemente la trata sexual, son las niñas las más afectadas. No quiero decir que no existan casos de niños, sí los hay, pero en el mayor porcentaje, cerca del 90% de los casos de trata sexual son niñas las que son afectadas. La violencia sexual es otro ejemplo de cómo la niñez y cómo las niñas resultan ser afectadas. Recientemente atendimos un caso en uno de los centros de protección especial del refugio de una niña que empezó a ser violentada sexualmente por su primo a los 8 años de edad. Esta niña queda embarazada a los 12 años, pero entre los 8 y los 12 años existieron 4 miembros de su familia que abusaron sexualmente de ella y quedó embarazada de su padrastro. Estamos hablando de violación continuada, pero también estamos hablando de violaciones múltiples. Esto quiere decir que diferentes actores estuvieron violentando sexualmente a las niñas. Si vemos otros casos emblemáticos del país, como la muerte de las 41 niñas y el encierro de las 56 niñas en el hogar seguro, todos sabrán que ese día había 2 grupos de niños y niñas encerradas en una área mucho más grande. No con esto se justifica, estaban encerrados 42 chicos, pero en un espacio mucho más adecuado, entre comillas. Pero las niñas estaban en un espacio que era la mitad del espacio donde estaban los chicos. Y al final quienes murieron fueron las niñas. En este día, que es el Día Internacional de la Niña, queremos reflexionar alrededor de todos estos hechos que le pasan a la niña guatemalteca, a la niña pobre, a la niña indígena, a la niña que no tiene acceso a los servicios, a la niña desprotegida. Agradecemos mucho a los medios de comunicación porque sin ellos difícilmente logramos reflexionar, no solo como Estado, que es obligación del Estado garantizar los derechos, sino también como sociedad. Yo quisiera retomar una de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño hacia el Estado de Guatemala, que es básicamente el fortalecimiento de los sistemas de registro. Cada vez que hacemos un análisis de la situación de la niñez, estamos completamente seguros que no refleja la magnitud de la problemática, porque en Guatemala generalmente hablamos a partir de los registros que se tienen. Estos registros, definitivamente que hay subregistros, hay falta de registro y es importante fortalecer ese aspecto. Podríamos analizar la problemática de la violencia sexual, de la violencia física, podríamos analizar los datos sobre los niños y las niñas que están migrando y las condiciones en las cuales lo están haciendo, pero al final creo que es importante, a pesar de que tenemos alguna información y es alarmante, y es preocupante y es indignante, no dejar, ¿verdad?, de reconocer que en este país las estadísticas, los registros de los casos que violentan los derechos de la niñez no son reales, ¿verdad? Y hace falta el compromiso y la voluntad del Estado para poderlo reflejar. Solamente yo quisiera plantear acá también que cuando hablamos particularmente de las niñas, estamos hablando de que están en una situación de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo. Cuando hablamos de la vulnerabilidad, no estamos hablando de una condición del ser, es decir, no estamos hablando de que en este país las niñas son vulnerables porque son niñas. Estamos hablando que en este país las niñas son vulnerables porque existen una serie de condiciones externas que las ponen en una situación de vulnerabilidad permanente, desde la familia, desde la comunidad y también desde el Estado. Yo quisiera citar particularmente
un compromiso que tiene el Estado desde el año 2009 a través de lo que se conoce como la educación integral en sexualidad, y que lamentablemente, como no se ha implementado, en este momento estamos hablando de casos de violencia sexual, estamos hablando de casos de embarazo, pero creo que definitivamente el poder abordar la educación integral en sexualidad es una herramienta fundamental para poder prevenir, uno, la violencia sexual en contra de las niñas y las adolescentes mujeres, para poder prevenir los embarazos, pero también para poder prevenir otras formas de violencia que se expresan de manera cotidiana y que realmente en este país yo diría que los registros de violencia física, emocional y negligente, pero particularmente sexual, son las formas más cotidianas como se violentan los derechos de las niñas y las adolescentes mujeres en este país.